Buenas. En el siguiente video vamos a hablar un poco más del coeficiente de correlación lineal y vamos a ver que este tiene una interpretación geométrica interesante cuando estudiamos cierto espacio de variables aleatorias. Este espacio en particular es, como dice el título, el espacio L2 omega. Entonces, arranquemos con una definición. Dado un espacio de probabilidad, omega a p, recuerden que omega es nuestro espacio muestral, a es el conjunto de subconjuntos de omega a los que les queremos asignar una probabilidad y p es una medida de probabilidad. Definimos el espacio L2 omega como el espacio de variables aleatorias que tienen varianza finita. Dos cosas al respecto. La primera es que en el título puse una L recta, el espacio L2 omega, y en esta definición puse una L cursiva. Esto no es una simple casualidad. Vamos a ver que hay una vinculación, pero que no son exactamente el mismo espacio. Y la segunda cosa es que este espacio L2 omega no es el espacio de todas las variables aleatorias. Hay variables aleatorias que no tienen varianza finita. Recordemos, por ejemplo, el caso de una variable aleatoria con distribución de Cauchy, que no tiene esperanza finita y por lo tanto tampoco tiene varianza finita. De cualquier forma, este espacio es un espacio interesante y en particular es interesante porque es un espacio vectorial, que es lo que dice este lema. El espacio L2 de omega es un espacio vectorial real. Y además, lo que nos puede interesar a nosotros es que este espacio vectorial tiene un producto interno y es un producto interno que ya conocemos. Bueno, este lema vamos a dejarlo sin demostración. La demostración no es difícil, pero requiere tener una definición rigurosa de qué es una variable aleatoria. Así que por lo tanto, dejémoslo de lado, pero sí que lo vamos a utilizar. Entonces, ¿cuál es el producto interno que vamos a definir? Bueno, vamos a definir este producto interno. Entonces, dadas x e y variables aleatorias que vivan en L2 de omega, vamos a definir este producto interno. Definimos el producto interno entre x e y que sea la esperanza de x menos esperanza de x por y menos esperanza de y. ¿Y esto qué es? La esperanza de x menos su esperanza por y menos su esperanza no es otra cosa que la covarianza entre x e y. Entonces este es el producto interno que vamos a definir en este espacio L2 omega. Entonces, la proposición que tendríamos que probar es que efectivamente la covarianza es un producto interno. Entonces, proposición, covarianza de x y es un producto interno del espacio que queremos. Entonces, esto es lo que vamos a probar en algunos minutos, pero antes quiero hablar de qué nos implica que la covarianza sea un producto interno. De hecho, esto es lo interesante, que cuando uno dota a un espacio vectorial de una estructura de producto interno, tiene muchas más cosas que ser un simple espacio vectorial con una norma nada más. En particular lo que tenemos es la noción de ángulo, y esto es lo que vamos a ver con el coeficiente de correlación lineal. Pero antes quiero recordar algunas cosas sobre espacios vectoriales con producto interno. Entonces recordemos dos cosas. En primer lugar, es que si uno tiene un producto interno, hay una norma que es la norma inducida por el producto interno, que es una norma estándar, digamos. Entonces, lo primero
que quiero recordar es justamente eso. Si V es un espacio vectorial, voy a abreviarlo de esta forma, EVPI, espacio vectorial con producto interno, tenemos una norma y la norma inducida por el producto interno es, bueno, obviamente una función que va de mi espacio vectorial a R, de hecho a los números reales no negativos, definida de esta forma. La norma de un cierto x es igual a la raíz del producto interno de x con x. Entonces, esto ocurre siempre que tenemos un espacio vectorial con producto interno. Entonces, ¿qué nos implica esto para nosotros? Si la covarianza es un producto interno, ¿qué nos implica? Entonces, en nuestro caso, ¿cuál sería la norma entonces? En nuestro caso, ¿qué tendríamos? La norma, voy a poner una x mayúscula porque es una variable aleatoria. ¿Qué sería? Sería la raíz cuadrada, bueno, donde está el producto interno voy a poner la covarianza, entonces sería la covarianza entre x y x, y a todo esto, raíz cuadrada, y esto sería entonces la raíz cuadrada de la esperanza de x menos su esperanza por x menos su esperanza. A ver, falta un paréntesis, ahí, y a todo esto raíz cuadrada. ¿Y esto qué es? X menos esperanza de x por x menos esperanza de x, lo podemos escribir como x menos esperanza de x al cuadrado. Y esto entonces es la esperanza de x menos la esperanza de x al cuadrado, que es la varianza de x. Entonces, lo que está adentro de la raíz cuadrada es la varianza, y como tenemos la raíz afuera, llegamos a que la norma que nos induce este producto interno no es otra cosa que el desvío estándar. Entonces, el desvío estándar es la norma inducida por la covarianza. La otra cosa interesante, que es la cosa interesante que nos da un producto interno, es la noción de ángulo. Más allá de que ahora podemos medir, porque tenemos una norma inducida, también podemos medir ángulos. ¿Y cómo es que definíamos los ángulos? Entonces, de vuelta, dado V, un espacio vectorial con producto interno, definimos el ángulo entre un elemento x y un elemento y de mi espacio vectorial como el arcoseno, de esta cantidad, que es el producto interno de x con y dividido la norma de x por la norma de y. O dicho de otra forma, coseno del ángulo que forman x con y es igual a producto interno de x con y dividido la norma de x por la norma de y. Obviamente, con esta norma me estoy refiriendo a la norma inducida por el producto interno. Entonces, tenemos una noción de ángulo.
En nuestro caso, ¿qué significa esto? Porque tenemos, si la covarianza efectivamente es un producto interno, vamos a ver qué significa esto. Entonces, el numerador acá, que es producto interno de x con y, tendríamos que covarianza de x con y dividido norma de x por norma de y. Bueno, norma de x ya vimos que en nuestro caso, si la covarianza resulta ser un producto interno, la norma es el desvío de x y la norma de y es el desvío de y. Entonces, esta cantidad es el coseno de, vamos a poner coseno de alfa, donde alfa es el ángulo que forma x con y. Bueno, pero ¿qué es esta cantidad? Ya la vimos en otros lugares. Covarianza de x con y dividido desvío de x por desvío de y no es otra cosa que el coeficiente. Uy, vamos a arreglarlo. Vamos a arreglar eso. Ahora sí, coeficiente de correlación lineal entre x e y. ¿Qué me está dando esto? Entonces, que el coeficiente de correlación lineal es el coseno del ángulo que forman las dos variables aleatorias. Bueno, esto es interesante, pero hay otra cosa que era interesante cuando teníamos producto interno, que era ¿qué pasaba cuando el producto interno era cero? Teníamos la noción de ortogonalidad. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener dos casos interesantes para nosotros. Una es esa, la de ortogonalidad. Entonces, un caso interesante es que si la covarianza o el coeficiente de correlación lineal es cero, entonces, como vectores en un espacio vectorial, x e y son ortogonales. Entonces, nosotros ya habíamos visto qué significaba covarianza de x y igual 0. En realidad no le decíamos ortogonales, porque no estábamos hablando de un espacio vectorial. Lo que decíamos es que eran incorrelacionados. Entonces, cuando hablamos de incorrelación, estamos hablando de que hay una ortogonalidad en el sentido de espacio vectorial, que en principio no tiene nada que ver con la noción de independencia. Recuerden que la noción de independencia tenía que ver con las probabilidades de intersecciones o de que podíamos factorizar las marginales. O sea que en principio no tiene nada que ver la incorrelación o la ortogonalidad en este sentido de espacio vectorial con la noción de independencia. Sí vemos que hay un sentido, o sea, dadas variables aleatorias independientes, tenemos variables aleatorias ortogonales o incorrelacionadas. Pero el otro sentido, de hecho, no es verdad. Entonces, ese es un caso interesante, que es un caso interesante en general cuando uno estudia espacios vectoriales con producto interno. El otro caso interesante es cuando el valor absoluto del coeficiente de correlación lineal es 1. Es decir, cuando coseno del ángulo que forman x con y es 1. Que esto, en el caso de vectores, lo que nos decía es que el coseno vale 1 cuando los vectores eran colineales. Pero nosotros vimos la clase, perdón, no la clase, el video anterior, que el valor absoluto de ρ valía 1 si existían alfa y beta reales, tales que x es igual a alfa por y más beta.
Entonces, en este sentido de espacio vectorial, lo que tenemos es una colinealidad. O sea, decimos que X e Y van a ser colineales. Bien, entonces esta es la noción geométrica que nos da el hecho de que la covarianza sea un producto interno. Entonces vamos a probar que efectivamente la covarianza es un producto interno. Entonces, esto es la proposición que vamos a probar, esta que está acá. Entonces, ¿cómo lo vamos a probar? Bueno, para probar que la covarianza es un producto interno, vamos a probar la definición, cada una de las propiedades de la definición de producto interno. Entonces, demostración, vamos a poner demostración, y vamos a ver qué es lo que queremos probar. Entonces, queremos probar tres propiedades. Vamos a recordarlas, las propiedades que definen un producto interno. Queremos probar, uno, que para todo o para toda, porque son variables aleatorias, para toda x que viva en L2 de omega, tiene que cumplirse que el producto interno de x con x tiene que ser mayor o igual que 0, o sea que la covarianza de x con x tiene que ser mayor o igual que 0 y la covarianza de x con x es igual a 0 si solo si x es igual a 0. A ver, estoy haciendo un abuso de notación, no es que x sea 0, sino que es el vector nulo. En este sentido de variables aleatorias sería la variable aleatoria que es nula. Esa sería la propiedad 1 que habría que probar. La 2 es que para todo par, para todas x e y que vivan en L2 de omega, tiene que cumplirse, vamos a arreglar ese omega que quedó un poco raro. Ahora sí. Entonces, para todo x e y que vivan en L2 de omega, se tiene que cumplir que el producto interno de x con y es igual al producto interno de y con x, es decir, que es simétrica esta función. O sea que la covarianza de x con y tiene que ser igual a la covarianza de y con x. Esa es la segunda cosa que hay que probar. Y la tercera es que para todo par, para todas x e y que vivan en L2 y además todo alfa y beta real, se tiene que cumplir la bilinealidad porque estamos en un espacio vectorial sobre R. O sea, se tiene que cumplir que covarianza de alfa por x con beta por y tiene que ser igual a alfa por beta covarianza de x con y. O sea, la bilinealidad del producto interno. Bueno, vamos a probar esto. Usualmente lo que uno hace cuando prueba esto es la prueba en orden. O sea, prueba primero la 1, la 2, la 3. Yo lo voy a probar exactamente en el orden inverso. Voy a probar primero la 3, después la 2 y después la 1. Entonces, para probar 3, simplemente hay que hacer la cuenta. O sea, para probar 3. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a tomar x e y cualesquiera y vamos a tomar alfa y beta cualesquiera, entonces vamos a hacer simplemente la cuenta. Covarianza de alfa por x y con beta por y, ¿a qué es igual? A la esperanza de x menos, perdón,
no x, sino alfa por x, menos esperanza de alfa por x, esto multiplicado por y de vuelta beta por y menos esperanza de beta por y. Bueno, y lo que podemos hacer acá es aplicar linealidad. Entonces esta alfa sale para afuera y esta beta sale para afuera de esta esperanza. Entonces esto es igual a la esperanza de alfa por x menos esperanza de x. Bueno, otra cosa que dicen, perdonen, es sacar de factor común alfa, porque ahora alfa me queda multiplicado tanto a la x como a la esperanza de x. Entonces queda factorizada de esta forma y de la misma forma este beta sale de factor común y esto queda beta por y menos esperanza de y. Bueno, y lo siguiente que se puede hacer es aplicar linealidad de vuelta. Entonces este alfa sale para afuera y este beta, por ser una constante, también sale para afuera. Entonces esto es igual a alfa por beta por la esperanza de x menos esperanza de x por y menos esperanza de y. Y esto no es otra cosa que alfa por beta por la covarianza entre x e y. Entonces con esto queda probada la propiedad de bilinealidad de la covarianza. Vamos a probar que hay simetría, que la covarianza de x e y es igual a la covarianza de y con x. Entonces, para probar 2, simplemente hay que escribir lo que tenemos, que es que covarianza de x con y lo definimos como la esperanza de x menos su esperanza por y menos su esperanza. Y esto, lo que estamos haciendo es la esperanza de un producto. Estos son reales, o sea, está bien, son funciones, pero son funciones a valores reales. Entonces, este producto lo puedo escribir al revés. O sea, esto obviamente es lo mismo que la esperanza de y menos la esperanza de y por x menos esperanza de x. Y esto no es otra cosa que la covarianza entre y y x. Entonces la simetría quedó probada. Entonces, ¿qué nos falta probar? Nos falta probar la parte 1, que para toda x en L2 la covarianza es mayor o igual que 0 y vale 0 si solo si x es igual a 0. Entonces resta probar 1. Y vamos a probar 1 en dos partes. Bueno, vamos a llamarle a esta parte de acá, es decir, que para toda x en L2 la covarianza de x con x es mayor o igual que 0. Esto vamos a llamarle parte A. Y a esta parte de acá vamos a llamarle parte B. Entonces, la parte A, ¿cómo la probamos? Parte A. Entonces, sea una x en L2 cualquiera, entonces la covarianza, vamos a arreglar eso, covarianza de x con x, ¿a qué es igual? Es igual a la esperanza de x menos esperanza de x por x menos la esperanza de x, o sea que esto es igual a la esperanza de x menos esperanza de x al cuadrado, que esto es la varianza de x, que esto es
mayor o igual que 0. ¿Y por qué es mayor o igual que 0? Bueno, porque x menos esperanza de x es no negativa. Es una variable aleatoria no negativa. Entonces, la esperanza de una variable no negativa es no negativa también. Entonces, por lo tanto, esto nos queda no negativo. Entonces, ¿qué nos queda probar? Nos queda probar que la parte B, que es lo siguiente, que la covarianza de x con x vale 0, si solo si x es igual a 0. Y acá vemos por qué yo hice las cosas al revés y no probé 1, 2, 3, sino que lo hice al revés. Porque esto no se cumple. No se cumple que la covarianza de x con x valga 0 si solo si x es 0. ¿Y por qué no se cumple? Entonces, sean x1 y x2 tales que la probabilidad de que x1 valga 1 es 1 y la probabilidad de que x2 valga 2 es igual a 1. ¿A qué me refiero? Voy a tomarme dos variables aleatorias, la x1 y la x2. La x1 es constante e igual a 1 y la x2 es constante e igual a 2. Bueno, la covarianza de ambas variables aleatorias es igual a 0. Mejor dicho, la covarianza, perdón, lo dije mal, no es que la covarianza entre ellas sea 0, sino que la covarianza con sí mismas, o sea, su varianza es 0. Tenemos, lo que digo es esto, tenemos que la varianza de x1 es igual a la varianza de x2, que es igual a 0. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Sin embargo, x1 es distinta de x2 y es distinta de 0. Bueno, distinta de la variable aleatoria nula. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pasaron dos cosas. En primer lugar, es que pasó que hay por lo menos dos variables aleatorias distintas que tienen varianza igual a 0. O es decir, que la covarianza consigo mismas vale 0. Y eso no puede pasar en un producto interno. No puede pasar que dos puntos distintos tengan producto interno consigo mismos iguales a 0 y que no sean el nulo. Entonces, pasaron que encontré dos puntos distintos que me llevan al 0, 0, al 0, perdón, y además que no son el nulo. Entonces acá estamos en problemas. ¿Por qué? Entonces lo que yo había dicho de que la covarianza era un producto interno no corre. No es un producto interno porque no se cumple. Entonces, la parte B, esto es un contraejemplo de que no se cumple la propiedad del producto interno. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tiramos toda la basura? ¿Toda la intuición geométrica que teníamos sobre el coeficiente de correlación lo tiramos a la basura? Bueno, no. Se puede solucionar esto. La solución de esto es un poco técnica. Y para esto necesitamos la noción de relación de equivalencia. Para aquellos que no sepan lo que es una relación de equivalencia, bueno, pueden dejar de mirar el video acá, pero sepan que se puede solucionar, que simplemente tenemos que restringirnos a otro espacio vectorial. Para los que sepan lo que es una relación de equivalencia, pueden seguir conmigo y les voy a contar cómo solucionar. Entonces, vamos a pasar una raya. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Y la solución que tenemos para esto es construir esta relación de equivalencia. Entonces, construimos
la relación de equivalencia, que la voy a anotar como un tilde, construimos una relación de equivalencia así. Vamos a definir que X está relacionada con Y si y solo si la probabilidad de que X sea igual a Y más una constante es igual a 1. Y voy a aclarar que acá estamos refiriéndonos a una constante. Alfa es un real, no es una variable aleatoria. Entonces, construimos alfa, una relación de equivalencia, obviamente vamos a aclararlo acá, en L2 de omega. En L2 de omega, tal que X está relacionada con Y, si la probabilidad de que X es igual a Y más una constante es igual a 1. Dos cosas a tener en cuenta. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que si dos variables aleatorias las voy a pensar como la misma, o sea, como la relación de equivalencia las va a ver como iguales, una vez que yo pase el cociente, pero ahora vamos a hablar de eso, si una es la otra más una constante. Pero no es que para todo punto sea una la otra más una constante, sino que yo quiero que la probabilidad sea 1. La probabilidad de que eso ocurra sea 1. ¿Eso qué me indica? Que no necesariamente tiene que ser para todo omega esto, sino que el conjunto de los omegas donde eso pasa tiene que ser 1. Entonces, podemos pensarlo con densidades, es decir, si las densidades se acuerdan que miran integrales y si uno cambiaba un puntito, eso no me cambiaba. Bueno, esto funciona de la misma forma. O sea, yo no voy a pedir que x sea igual a y más una constante para todo omega, sino simplemente quiero que en probabilidad eso pase, con probabilidad 1 eso pase. Entonces, ¿de qué nos sirve esta relación de equivalencia? Lo que les decía, lo que vamos a hacer ahora es pasar al cociente. Entonces, definimos, y por eso el título del video, definimos el espacio L2 omega como el espacio L2 omega cocientado con esta relación de equivalencia. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Agarramos el espacio de variables aleatorias con varianza finita y lo cocientamos por esta relación de equivalencia. ¿Y qué es lo que hace cuando uno mira el cociente? Lo que les había contado antes. Ahora, dos variables aleatorias que difieran en una constante con probabilidad 1, al pasar el cociente yo las voy a ver como la misma cosa. Entonces, este contraejemplo que yo me había construido, tomándome x1 que valiera 1 con probabilidad 1 y x2 que valiera 2 con probabilidad 1, ahora cuando yo lo miro en el cociente, lo veo como la misma cosa, porque la x1 es la x2 más una constante, la constante igual menos 1, o visto al revés, la x2 es igual a la x1 más 1. Y entonces, lo que yo había dicho de que esto era un producto interno, en realidad lo que yo tengo que hacer es modificar algunas cosas. A ver, es verdad que el espacio L2 omega sigue siendo un espacio vectorial, ese lema sigue funcionando. Habría que probar que cuando uno cocienta por una relación de equivalencia apropiada, el espacio resultante sigue siendo un espacio vectorial, eso también es verdad. La propiedad la tenemos que modificar. La propiedad que queremos probar es que la covarianza de x y es un producto interno, pero en este espacio. Vamos a arreglarlo, en L2 de omega. Entonces ahí nos queda todo bien, acá no modificamos nada, esto queda todo tal cual, y acá tenemos sí que cambiar cosas. O sea, tenemos que cambiar que para todo x, no en este espacio, sino en L2 de omega,
se cumple eso. Bueno, acá lo vamos a cambiar, pero ya vimos que se cumplía en el otro espacio. Y acá también lo vamos a cambiar, pero ya vimos que se cumplía también en el otro espacio. Entonces, tenemos un espacio vectorial, tenemos una estructura de producto interno, podemos medir ángulos, pero bueno, tenemos que hacer este pequeño truco para que efectivamente nos quede un producto interno. Entonces, una vez que tenemos esa propiedad, bueno, efectivamente podemos probar que no que se cumple, perdón, que se cumple la parte B de la propiedad 1, que era lo que no funcionaba en el espacio L2 con la L cursiva. Entonces, en conclusión, L2 de omega es un espacio vectorial, tiene un producto interno y el coeficiente de correlación nos permite medir ángulos. Entonces, esto era lo que les quería contar sobre el espacio L2 omega.